Efectivamente, enamorado de Jesús, y así comenzamos esta predicación, como dice en Mateos 24:14. Será predicado este Evangelio del Reino de los Cielos en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Millones de personas buscan la salvación por diferentes caminos, crean sus propias verdades, cuando en realidad la verdad pasa por otra cuestión. La verdad que le ofrece este mundo no tiene sustento, se evapora, pero hay una sola verdad que te conduce a la salvación, y esa verdad es la vida eterna que te da Jesucristo. Únicamente la podés encontrar en Jesucristo. Esa verdad tiene sustento en Jesucristo. Gloria a Jesús. Así comenzamos la predicación Jesús es amor. Hoy te predicamos quiénes serán salvos. Predicador Carlos Horacio Fariñas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana Yelvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto viene Jesucristo. Prepárense, queridos amigos, Jesucristo viene pronto. Los acontecimientos van indicando que la venida de Jesucristo está próximo. Gloria a Jesucristo. Amén. La predicación de hoy es preguntarles a ustedes quiénes serán salvos. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras, quiénes serán salvos, quién serán salvos. Dice en Juan 14:21, los que aman a Jesús y guardan su palabra, esos serán verdaderamente discípulos de Jesucristo y testigos de Jesucristo. Por lo tanto, ellos serán salvos. Los que aman a Jesús y guardan su palabra, esos serán verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Como decíamos, vemos en Mateo 24:14, en la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, dice, y será predicado este Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy el mundo está perdido, muchos buscan la salvación por diferentes caminos, y creen ser dueños de la verdad creando sus propios dioses, cuando en realidad la verdad pasa por otra cuestión. La verdad que te ofrece este mundo no tiene sustento, se evapora. La verdad que te ofrece este mundo no tiene sustento, se evapora. Pero hay una sola verdad que te conduce a la salvación y a la vida eterna, y esa es Jesucristo. Esa verdad es Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. ¿Se preguntó en algún momento usted quién serán salvos o quiénes serán salvos? La respuesta la tenemos en la Biblia. En Juan, Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura, Juan 14:21 dice, los que aman a Jesús y los que guardan su palabra serán salvos. Esos son verdaderos discípulos de Jesucristo. Juan 14:21, los que aman a Jesús y guardan su palabra, esos son verdaderos discípulos de Jesucristo y testigos de Jesucristo. Asimismo, sigue diciendo en 1 de Juan 4:2, todo espíritu que proclame que Jesucristo vino en carne, todo espíritu que proclame que Jesucristo vino en persona, ese espíritu es de Dios. Todo espíritu, toda persona,
todo hombre que predique que Jesucristo vino en persona, como dice la Sagrada Escritura, toda persona, todo espíritu que proclame que Jesucristo vino en carne, que proclame, que anuncie y que hable de Jesucristo, que permanezca en su conducta, ese es el verdadero Espíritu de Dios. Es decir, que ese hombre, esa persona que proclame, tiene al Espíritu de Dios en su vida. Ese es el verdadero testigo de Jesucristo. Mateo 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dijo Jesús en Juan 9:10, dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús dijo en el libro de Juan, Nuevo Testamento 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Proclamá a Jesucristo para ser salvo, porque Jesús es la figura más importante de todo el plan de salvación. Jesucristo, Jesucristo, hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres. Jesucristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda creación. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que tengas vida y para que la tenga en abundancia. Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Vino para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando recibís a Jesucristo, Él te pone corazón nuevo y pone espíritu nuevo dentro de ti. Quita de tu carne el corazón de piedra. Quita de tu carne el corazón de piedra y te pone un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dice en Juan 6:47, el que cree en Jesús recibe vida eterna y no irá a condenación. El que cree en Jesús, el que cree en Jesucristo, recibe vida eterna y no irá a condenación. Gloria a Jesucristo. De modo que si ustedes se reciben a Jesucristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por medio del amor de Jesucristo, por medio del amor de Jesucristo, como dice en Romanos, en las cartas del apóstol Pablo, decía a los romanos, Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es el amor de Jesucristo, para justicia de todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Le voy a repetir este mensaje para que se saquen la confusión o la venda de los ojos, para que entiendan que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es el amor de Jesucristo, para justicia de todos los que creen en Jesucristo. El fin de la ley es Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice Jesús, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. El reino de los cielos se acercó a nosotros por medio del amor de Jesucristo. El que tiene amor tiene a Jesús. Gloria a Jesucristo. Como dice en Primera de Juan 3:16. Y en esto hemos conocido el amor de Jesús, porque puso su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido al amor de Jesús, porque puso su vida por nosotros y lo hizo por amor a nosotros. En Jesús está la vida y en Jesús está la luz de los hombres. La luz resplandece sobre las tinieblas. Hoy nosotros estamos en este mundo para anunciar este evangelio,
para ser testigo de Jesucristo, para llevar este mensaje de salvación. La luz del mundo es el mensaje de salvación, para que usted se pueda salvar, para que no quede a sufrir las tribulaciones, para que no quede a sufrir la ley del anticristo que se aproxima, que se están preparando, que están haciendo pruebas en el mundo. Por eso te digo, Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo nos hace una promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has obedecido y has perseverado en la doctrina de Jesucristo, yo también te guardaré de las pruebas que ha de venir sobre este mundo, de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero, de lo que decíamos recién, de las tribulaciones, de los sufrimientos, de todo. Pero Jesús te dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, has perseverado en mi doctrina, por cuanto me has amado, sos mi verdadero discípulo y yo me voy a jugar por vos. Así Jesucristo dice al pueblo que le ama. Jesucristo se jugó por nosotros y ya lo ha demostrado. Se entregó en la cruz en mano de pecadores, se entregó en mano de pecadores y lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Gloria a Jesucristo. Amén. Lo importante de todo esto es entender que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Eso es importante, que ustedes puedan entender que Jesucristo no es un Dios malo que castiga. Por el contrario, Jesucristo es un Dios de amor. Jesucristo fue puesto por Dios para nosotros los hombres. El Padre Creador creó un plan de salvación por medio de Jesucristo, y Jesucristo sabía cuando vino a este mundo que iba a morir en la cruz y que iba a ser entregado en manos de pecadores, en manos de asesinos, en aquellos que se decían ser seguidores de Dios y en verdad eran seguidores de Satanás, porque no supieron reconocer al verdadero Hijo de Dios, porque Dios se encarnó con todo su poder en Jesucristo. Y a los suyos, como dice la palabra, y Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, al contrario, lo mataron. Hoy predica de Jesucristo y algunos se sienten incómodos, porque se avergüenzan y hablan de Dios, y si no lo mencionan a Jesucristo, ¿sabe lo que dicen? Él o el Señor, Jehová, Yahvé. Pero si la palabra de Dios dice que fue dado por nombre Jesús, que salvará a su pueblo del pecado, Jesucristo, el único que salvará. Hechos 4:12, único nombre debajo de los cielos dado a los hombres, que podemos ser salvos. Ese único nombre en quien podemos ser salvos se llama Jesucristo. Único nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre el Creador, entre el Padre, entre Dios y nosotros. Único mediador, no hay otro. No pierda tiempo, no se deje robar la salvación, porque el único camino es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Como decía efectivamente en Juan 3:17, Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo tú y tu casa. Como vemos en Romanos 8:9, debemos vivir según el Espíritu y no según la carne, si es que vive en nosotros el Espíritu de Jesucristo. Si alguno no tiene al Espíritu de Jesucristo, tampoco tiene a Dios. Si alguno no tiene al Espíritu de Jesucristo, si usted no tiene al Espíritu de Jesucristo, tampoco tiene a Dios. Es decir, este pasaje bíblico de Romanos 8:9
te está explicando para aquellos que quieren ir, cortar camino, van y le abrazan al papá y se olvidan que está Jesucristo. Porque Dios, creador, creó un plan de salvación, hizo un pacto con la humanidad. Dios directamente amó mucho al mundo, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero hay que entender que ha entregado a Jesucristo para que sea el nexo, el mediador entre el Creador. No sirve de nada que usted quiera ir por otro lado cortando camino. Primero tiene que abrazar a Jesucristo para que el Padre lo mire a usted. Usted abrazando a Jesucristo está abrazando al Padre. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Espíritu Santo. Porque estos tres es uno. Creador, Padre Creador, Jesucristo y el Espíritu Santo, tres, uno solo. Lo dice en 1 de Juan 5:7. Tres, uno solo. Tres dan testimonio en el reino de los cielos. El Creador, Padre Creador, el Espíritu Santo, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, estos tres, uno solo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso es que en Romanos 8:9, para sacar esa venda, dice, debemos vivir según el Espíritu y no según la carne, si es que vive en nosotros el Espíritu de Jesucristo. Si alguno no tiene al Espíritu de Jesucristo, tampoco tiene a Dios. Por más que vaya por otro lado, por más que se estudie todo la Biblia, si vos no recibiste a Jesucristo y no te has convertido a Jesucristo, no tenés a Dios, no tenés ni a Jesucristo ni a Dios, o sea, no te salvás. Por eso, a eso quiero llegar. No se dejen robar la salvación, no se dejen robar la salvación. La salvación, si hablamos de fe, si hablamos de Dios, la salvación está únicamente por Jesucristo, porque Dios creó ese plan de salvación y hizo un pacto con la humanidad, como le decía anteriormente, hizo un pacto con la humanidad. Y la única manera que sirve ese contrato con la humanidad es por medio de Jesucristo. El contrato es válido por medio de Jesucristo. Usted se puede estudiar todo, puede ser doctorado en teología, en muchas cosas, pero si usted no ha recibido a Jesucristo y si usted no se ha convertido a Jesucristo, usted no puede ser salvo. Por eso la predicación de hoy dice, ¿quiénes serán salvos? ¿Quiénes? ¿Se puso a pensar quiénes? Usted escuchará religiones por todo lado. Hoy yo no vengo a predicar una religión, vengo a hablarle de la salvación y le vengo a comentar que la salvación está únicamente por Jesucristo. No se pierdan tiempo. Estudien toda la Biblia para tener base. Estudien el Antiguo Testamento. Si ustedes estudian toda la Biblia, se darán cuenta que del primer libro de la Biblia, de Génesis, hasta el último libro de la Biblia, de Apocalipsis, se van a enterar que Dios todo el tiempo preparó un plan de salvación para la humanidad, preocupado por la humanidad, porque Dios amó tanto a la humanidad y entregó a su único Hijo para todo aquel que cree en Jesucristo se salve. Para aquel que cree en Jesucristo se salve, mas tenga vida eterna, para el que cree. Por eso le vuelvo a repetir, no se deje robar la salvación está solo en Jesucristo. Porque yo le hago esta pregunta, sino ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué se entregó en mano de pecadores? ¿Para qué? Si no es por medio de la salvación. Por eso le digo, hay un contrato que Dios hizo con la sociedad, con la humanidad. Dios hizo un contrato con la humanidad y dijo, pongo a mi Hijo, entrego a mi único Hijo unigénito, que en realidad es Dios en Jesucristo, porque la palabra dice, Dios se encarnó en Jesucristo con todo su poder. Es decir, que Jesucristo, cuando Jesucristo decía a Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? Felipe, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Después dice, mi Padre en mí y yo en mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que todo el poder, todo Dios estaba y está en Jesucristo. Entonces, el plan de salvación está por medio de Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetirle, abrazá a Jesucristo y estás abrazando al Creador del universo. No le estás negando, estás abrazando. Pero recordá que el poder está en Jesucristo. El poder está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está el poder. Por eso es que te dice, Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿te pusiste a pensar quiénes serán salvos? ¿Quiénes va a ser salvo? ¿Te pusiste a pensar si vos vas a ser salvo, si tu familia va a ser salvo, si tus hijos se van a salvar, si tu esposo, tu papá, tu mamá se va a salvar? Bueno, la palabra de Dios dice, los que aman a Jesús serán salvos.
Los que guardan su palabra serán salvos. Esos son verdaderos discípulos de Jesucristo. Vamos de vuelta. ¿Quiénes serán salvos? Juan 14, 21. Los que aman a Jesús, los que guardan su palabra, son verdaderamente discípulos de Jesucristo. No te dicen los que aman a Moisés, los que aman a Abraham, los que aman a Jesús, los que comen de su carne y beben de su sangre. Tendrán parte con Jesús en el reino de los cielos. Que comen de su carne quiere decir que se alimenta de la palabra de Jesucristo, que se alimenta de su palabra, de esta palabra, de la palabra de Jesucristo, y que bebe de su sangre es el que se llena del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así seguimos tratando. Juan 14, 21 dice, los que aman a Jesús y guardan su palabra, esos son verdaderos discípulos de Jesucristo. En Mateo 24, 13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estos serán salvos porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que vos tenga vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que en Jesucristo no tenemos condenación. Sabemos que en Jesucristo vamos a recibir la vida eterna. Sabemos que en Jesucristo vamos a ser salvos. Jesucristo, como dice el Salmo 91:3, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, ahí encontramos la felicidad que necesita el interior, el hombre interior, para estar lleno con su plenitud. Como dice en Juan 7:38, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, correrán de su interior ríos de agua viva. Juan 7:38, el que cree en Jesús, como dice la Sagrada Escritura, de su interior correrán ríos de agua vivas. La palabra de Dios te dice, proclama a Jesús para ser salvo, porque Jesús es la figura más importante de toda la salvación. Proclama a Jesús para ser salvo, porque Jesús es la figura más importante de toda la salvación. Juan 6:47, el que cree en Jesús tiene vida eterna y no irá a condenación. El que cree en Jesús tiene vida eterna y no irá a condenación. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dice en la Biblia, Nuevo Testamento, 1 de Juan 5:11, este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna. Esto es lo que le comentaba hoy. Dios entregó vida eterna, hizo un pacto con la humanidad y hizo un contrato con la humanidad y te dijo, yo te voy a dar vida eterna, le voy a dar vida eterna a la humanidad, pero la vida eterna la tenés que buscar por medio de Jesucristo. Dios te dice, vení a recibir vida eterna, vení que yo te doy vida eterna, pero la vida eterna la recibí por medio de Jesucristo. Porque de lo contrario, si yo quiero cortar camino y ir al Padre Creador, que me parece, o sea, para que Él, pero yo tengo la obligación de decirle la verdad, ¿por qué no abraza a Jesucristo para asegurarse la vida eterna? Porque cuando vos vayas al Padre, el Padre te va a decir, sos desobediente, hijo, porque yo hice un pacto con la humanidad, hice un contrato, y el contrato está firmado por la sangre de mi Hijo, por la sangre que virtió en la cruz, Jesucristo. Él murió en la cruz, se entregó en mano de pecadores, siendo santo, siendo sublime, santo, único varón de guerra que fue tentado en todo y jamás cayó en pecado, Jesucristo. Por lo tanto, vos le tendrías que abrazar a Jesucristo para poder abrazar al Padre. Y ahí recién está en condición de ser salvo. Por eso no te dejes robar la salvación. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Así dice la Sagrada Escritura en Juan 6:47, Juan 6:47. El que cree en Jesús tiene vida eterna
y no irá a condenación. Vemos en 1 de Juan 5:11, este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna, y la vida eterna está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene vida, el que no tiene a Jesús no tiene vida, porque Dios entregó vida eterna, y la vida eterna la podés encontrar únicamente por medio de Jesucristo. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, y ese nombre es Jesucristo, que está sobre todo nombre, porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que vos tenga vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Volviendo al pacto que Dios hizo con el hombre o con la humanidad, diciéndoles, señores, yo le doy vida eterna, a ustedes le doy la salvación, porque el mundo desaparece, el mundo se destruye y está en camino. Hay informes científicos donde la Tierra, hay problemas de las capas sísmicas, hay problemas, lo anunciado en la Biblia de los grandes terremotos se va a dar porque se viene preparando todo. Nosotros, por las dudas al menos, sea inteligente, como dice la palabra, si hay entre ustedes inteligente, reciba a Jesucristo, y si hay entre ustedes valiente, arrebate el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay un cielo que ganar, y hay un infierno que escapar. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo para poder ganar ese cielo, porque todo lo podés en Cristo Jesús que te fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Jesucristo. Recibí este evangelio, recibí este mensaje, porque el evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. El evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Porque muchos se avergüenzan de hablar de Jesucristo. Y quiero decirte, como el apóstol Pablo repetía cada rato, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. Es potencia de Dios para salvación. Eso es el evangelio de Jesucristo. Te salva, te cura y te hace nueva persona, pero cuando recibís a Jesucristo. Por eso hoy te invito a que seas un convertido a Jesucristo, y que deje de ser un convencido. Deja de ser convencido de una religión determinada. Deja de ser fanático de una religión determinada. Deja de ser fanático, porque no te salva. Por más que vaya todos los domingos, por más que vivas dentro de una iglesia y sos fanático de una religión o andás atrás de un hombre, cuando en realidad tenés que ser convertido a Jesucristo. Convertido a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ejemplo, no quería tocar este tema, pero quiero decirle que en la Biblia, ustedes pueden buscar en la Biblia, y la palabra Trinidad no aparece. Pero quiero decirle, para que no haya confusión con el tema de la Trinidad, tenemos un solo Dios que se ha presentado de tres maneras, y siempre les repito lo mismo, que es importante para que lo tengan en claro. Ustedes esto no lo van a escuchar porque nadie quiere ir en contra de esto o contra de aquello. Un solo Dios que se ha presentado de tres maneras. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una sola cabeza, que se presentó de tres formas. Se presentó, vamos al primer paso, el Creador, el Padre Creador, el Espíritu Creador, uno. El Verbo que se hizo carne, el mismo Dios que se hizo en carne, en Jesucristo, 2. Y el Espíritu Santo hoy, 3. Lo pueden encontrar en 1 de Juan 5:7. 3 dan testimonio en los cielos, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos tres es uno solo, un solo mediador, un solo Dios dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Jesucristo, Jesucristo. Recuerden entonces, volvemos a repetir, un solo Dios que se presentó de tres formas. Primero en el Espíritu, después se presenta en Jesucristo, y ahora se presenta en el Espíritu Santo. Pero sigue siendo un mismo Dios. Se presentó de tres formas o de tres maneras. Yo quiero que me entiendan que siempre es un mismo Dios. No existe tal Trinidad como dicen, porque no existe un Dios de tres cabezas. Satanás tiene tres cabezas, nuestro Dios no tiene tres cabezas, es un solo Dios, el Padre Creador, que ese Verbo, que el Espíritu, que el Dios se hizo carne en Jesucristo. Se hizo carne en Jesucristo, se presentó como Jesucristo y después se presentó en el Espíritu Santo que tenemos hoy. Estos tres, uno solo, un Dios solo. Gloria a Jesucristo. Amén.
Seguimos con el programa Jesús es Amor. La pregunta es, ¿quiénes serán salvos? ¿Se puso a pensar usted quiénes serán salvos? Bueno, como dice en Juan 14:21, los que aman a Jesús, los que guardan su palabra, esos serán verdaderamente sus discípulos, discípulos de Jesús y testigos de Jesucristo. También lo dice el Mateo 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. Para todos aquellos que creen en Jesucristo y no se pierdan y tengan vida eterna, estas personas que creen en Jesucristo serán salvos. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre envía a nosotros. El Padre, Jesucristo nos prometió cuando antes de partir dijo, yo vuelvo al Padre y os enviaré a vosotros, en mi nombre vendrá el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual estará con nosotros, nos va a dar entendimiento. A lo que quiero llegar, que el Espíritu Santo de Jesucristo te hace recordar lo que vos estudiaste, lo que escuchaste en algún momento de la palabra de Dios, y por el otro lado te enseña y te da inteligencia y sabiduría. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿cómo hago para recibir al Espíritu Santo de Jesucristo? Para eso primero tengo que convertirme a Jesucristo, recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y entonces a partir de ahí empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. Empiezo a ser templo del Espíritu Santo, como le hablo siempre. Paso a ser casa del Espíritu Santo, como hablamos siempre. Como dijo el apóstol Pablo, por lo tanto, ahora que has recibido a Jesucristo, pasás a ser santo, es decir, justificado por Jesucristo ante el Padre, y empezás a ser templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, del momento que te convertiste, no que te has convencido a una religión, te convertiste a Jesucristo, por lo cuanto te has convertido a Jesucristo, empezás a llenarte del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, como dice acá la palabra de Dios, es la que te va a enseñar, que te va a preparar, que te hará recordar todas las cosas, y además te va a dar poder. Te va a dar poder. ¿No sabes qué te va a dar poder? O sea, el Espíritu Santo te da sabiduría, entendimiento. Te da sabiduría, entendimiento y te da poder. Usted me dice, ¿qué poder? Te da poder porque así expresa la Sagrada Escritura. Te da poder para orar por los enfermos, para reprender a demonios, para echar todo tipo de enfermedad, para echar a gente que te quiera hacer daño. Como tenemos hermanos que están sufriendo, tenemos testimonio de hermanos que han llamado recién, que están sufriendo ataques satánicos, y por lo tanto sabemos que en el nombre de Jesucristo tenemos poder, porque ese espíritu que Jesucristo nos manda a nosotros, porque Él dijo, es necesario que yo vuelva al Padre y os enviaré a vosotros, que primero que no lo voy a dejar huérfano, dijo Jesucristo, a ustedes no lo voy a dejar huérfano, porque si no fuese así yo vendré y tomaré de mí mismo, dice Jesús. Es decir, que si no se cumpliese que viniera el Espíritu Santo, Jesús vendría y se tomaría él mismo, porque es Dios, ¿me entiende? Él así prometió Jesucristo. Dijo, por lo tanto, vendrá el Espíritu Santo que enviará mi Padre, en mi nombre enviará el Espíritu Santo, el cual le hará recordar todo lo que estudiaron y también les enseñará cosas nuevas. El Espíritu Santo, el cual te da sabiduría. Como recién le decía a ustedes, también ustedes, aquellos que se han convertido a Jesucristo, que han recibido en su corazón a Jesucristo, no estoy hablando de aquellos que están convencidos en una religión y que hace lo que hace el hombre, la liturgia, y eso, querido hermano, eso no te salva. Lamentablemente esas cosas no te salvan. Vos podés hacer muchas cosas en un lugar, podés agradar al hombre, pero lo triste es que vos podés agradar al hombre, pero si no agradás a Dios por medio de Jesucristo no te salvás. Vos tenés que agradar a Jesucristo, porque Jesucristo es el que murió por vos y por mí en la cruz, se entregó en mano de pecadores, sabiendo que Él iba a morir, lo hizo porque era necesario que muriera una persona santa,
como Emmanuel, Jesucristo, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no era una persona cualquiera que murió en la cruz, era Dios con nosotros derramando su sangre. Y hoy cuando nosotros recibimos a Jesucristo, estamos siendo lavados por su sangre, estamos siendo justificados por su sangre, estamos siendo comprados por la sangre de Jesucristo. Vos solo tenés que recibir a Jesucristo y reclamar ese precio, porque ya vos tenés todo gratis, todo gratis. Jesucristo vino y te preparó todo. Vos tenés que abrazar a Jesucristo y estás abrazando la libertad. Salí debajo del yugo, salí abajo del ataque de Satanás y te librá del enemigo. Gloria a Jesucristo. Amén. Y fíjese que cuando yo le decía, y el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos enseñará y nos dará sabiduría y conocimiento de las cosas del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo, es decir, que todo aquel que recibe a Jesucristo tiene al reino de los cielos en su vida. Por eso hay que ser convertido de Jesucristo y no convencido de una religión, no convencido de una religión, sea convertido en Jesucristo. Cada rato, cada momento, pregúntese si usted está haciendo bien las cosas ante Jesucristo. Pregúntese si realmente está agradando a Jesucristo. No se confunda por agradar una religión, no se confunda. Crea que la salvación está en Jesucristo. Yo les quiero compartir un pasaje bíblico. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento, Hechos 1:8. Hechos 1:8, libro de los Hechos 1:8, que se encuentra en la Biblia, ahí donde está el plan de salvación para algunos que quieren estudiar. Pueden empezar estudiando el Nuevo Testamento, y si quieren ser más precisos, vayan a Lucas, al Nuevo Testamento. A partir del libro de los Hechos, los apóstoles estaban llenos de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, y hablaban de Jesucristo, predicaban de Jesucristo, bautizaban en el nombre de Jesucristo, sanaban a los enfermos en el nombre de Jesucristo, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Jesucristo. Fíjese lo que dice en el libro de los Hechos 1:8. Cuando venga a nosotros Espíritu Santo, recibiremos poder y seremos testigos de Jesucristo en todo el mundo, en todas las naciones del mundo. Cuando venga a nosotros el Espíritu Santo, recibiremos poder. ¿Cómo va a recibir poder? Tenés que recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo podés recibir al Espíritu Santo? Recibiendo a Jesucristo. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero abrazalo, abrí tu corazón, empezá a agradar a Jesucristo. Abrazalo a Jesucristo con amor. Y entonces ahí empezá a ser vos templo del Espíritu Santo. Templo del poderoso Jesucristo, de ese poder, y empezá a descubrir los misterios ocultos, los misterios que fueron ocultos a los sabios y entendidos. A los grandes estudiosos se ocultaron estos misterios y fueron entregados a las personas de humilde corazón, aquellos que agradan a Jesucristo. A ellos son entregados. Por eso dice, es necesario que yo vuelva al Padre, dijo Jesús. Vuelvo al lugar donde estaba, que es el mismo Espíritu del Padre. Y enviará el Consolador, que es el Espíritu Santo, que vendrá en el nombre de Jesucristo. Ese Espíritu Santo viene en el nombre de Jesucristo, y ese Espíritu Santo te enseñará, te dará sabiduría, entendimiento. O sea que todo aquel misterio que fue oculto a los sabios y entendidos será entregado a ti. Pero para eso tenés que recibir al Espíritu Santo. Antes de tener al Espíritu Santo, tenés que recibir a Jesucristo. Te enseñará y te hará recordar todas las cosas. El Espíritu Santo hace en nosotros eso. Y dice, como dice en el libro de los Hechos 1:8, y recibiremos poder a partir del momento que incorporamos en nosotros el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. No te dejes engañar con religiones vanas, mentirosos. No te dejes engañar. La salvación solo está por Jesucristo. El creador del universo creó un plan de salvación, hizo un pacto con la humanidad, y esa humanidad tiene que entender que en su momento, cuando firma con la sangre, Jesucristo firmó con su sangre, firmó ese contrato para salvarte a vos, para salvarme a mí. Jesucristo puso la cara, puso su cuerpo, su vida por vos y por mí,
presentó batalla a Satanás, presentó batalla a la muerte y resucitó al tercer día. Le ganó la batalla a Satanás y ganó la batalla a la muerte, porque Jesucristo es el único varón de guerra que fue tentado en todo y jamás cayó en pecado. Gloria a Jesucristo. Amén. Así sabemos, como dice en el libro de los Hechos 1:8, cuando venga ese Espíritu Santo recibimos poder, vamos a recibir poder y seremos testigos de Jesucristo en todo el mundo, pero tenemos que recibir a Jesucristo primero. Como dice en el libro de los Hechos 4:12, hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, Jesucristo. Un solo nombre en quien podemos ser salvos, Jesucristo. Único nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. No existe otro, no hay otro. ¿Por qué Jesucristo es el único nombre? Porque la palabra dice, y llevará el nombre, y se pondrá el nombre de Jesús, cual salvará a su pueblo del pecado. Jesucristo, con arrepentimiento, dice, pero el que viene después que yo, bautiza por fuego del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, Jesucristo. Jesucristo es el único que te va a bautizar a vos por medio del fuego del Espíritu Santo. Por eso es que si no tenés al Espíritu Santo, no te salvás. Hay religiones, hay teorías que dicen que el Espíritu Santo era para los antiguos, que el Espíritu Santo era para la iglesia primitiva de los apóstoles, y sin embargo Jesucristo dice en su palabra, Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pasará su palabra, pasará el cielo y la tierra, pasará el cielo y la tierra, pero más su palabra no pasará. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo, porque Jesucristo dice en el libro de los Hechos 2:17, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y en los postreros, o sea, más adelante, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, para todos aquellos que recibimos a Jesucristo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dijo Jesús, y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, sobre mis siervas, y profetizarán, y ellos profetizarán, porque Jesucristo derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Jesucristo. Jesús dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre todas las personas que buscan a Jesucristo, sobre mis siervos, sobre mis siervas, y ellos profetizarán. Gloria a Jesucristo. Amén. Porque en esos días Jesús pondrá corazón nuevo en tu vida y pondrá espíritu nuevo dentro de ti. Quitará de tu carne ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón de maldad, de egoísmo que tenés, quitará y pondrá un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Así ya lo profetizaba Ezequiel en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36:26, porque te dará corazón nuevo, Dios dará corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de ti, quitará de tu carne el corazón de piedra, corazón de egoísmo, corazón duro, y te dará un corazón nuevo, lleno del Espíritu Santo de Jesucristo. Pero para esto tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Nuevamente quiero preguntarles, ¿se puso a pensar usted quién serán salvos? ¿Quiénes serán salvos? ¿Quién alcanzarán lo que pretende Jesús de nosotros? ¿Quiénes podrán agradar a Dios por medio de Jesucristo? ¿Quiénes serán salvos? Los que proclaman a Jesús, los que anuncian
que Jesucristo es el Salvador, el que anuncia que Jesucristo es nuestro Salvador, esos serán salvos. Los que anuncian, como dice en 1 de Juan 4:2, aquel espíritu que proclame que Jesucristo vino en carne, aquel espíritu, aquella persona que proclame que Jesucristo vino en persona, ese es el que se salva, porque tiene a Jesucristo, porque tiene a Dios por medio de Jesucristo. De lo contrario, eso que tiene no es suyo, dice la palabra, lo tal no es suyo, porque aquel que no proclama a Jesucristo es el anticristo, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:2. Todo espíritu, toda persona, todo predicador, todo pastor que proclame que Jesucristo vino en carne, ese tal es de Dios, ese espíritu es de Dios. Cuando usted se sienta en una iglesia, cuando usted escucha a un predicador, cuando usted escucha a un pastor, cuando escucha a quien fuere que está llevando esa palabra, la santa palabra, y usted se sienta y escucha que proclama a Jesucristo, que anuncia a Jesucristo, ese hombre es de Dios. Cuando ese hombre habla de otros dioses o de otros nombres, ese tal es el anticristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguimos anunciando y preguntándonos quiénes serán salvos. Los que proclaman a Jesús serán salvos, porque Jesús es la figura más importante dentro del plan de salvación. Hoy hay un solo nombre debajo de los cielos, como decíamos recién, y ese nombre es Jesucristo. Por eso vemos, como dice el Mateo 1:10, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y el reino de los cielos se acercó por medio del amor de Jesucristo. Yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y el reino de los cielos se acercó por medio del amor de Jesucristo. Por eso vemos, como dice el Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad estos santos evangelios, para todo aquel que cree en Jesucristo se salve y tenga vida eterna. Gloria a Jesucristo. Amén. Así dice Jesús entonces, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales lo pueden encontrar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pero estas señales seguirán para los que creen en el nombre de Jesucristo. Seguimos viendo el Marcos 16:18. Tomarán con sus manos serpiente y no sufrirán daño. Le darán de beber, por supuesto que no lo hace a propósito, o sea que si le dan de beber cosas mortíferas, veneno, no sufrirá daño. Si le diesen de beber veneno, no sufrirán daños. Y pondrán, si pusiesen sus manos sobre enfermos, se sanarán. Porque estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo puede cumplirse todos estos milagros, porque Jesucristo es el único autor y consumador de la fe. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso hoy te invito a que creas en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos 16:31, cuando Pablo y Silas salían de la cárcel y el carcelero, cuando la cárcel se cae en Filipo la cárcel se caía en pedazos porque Pablo y Silas oraban estando presos, oraban permanentemente, oraban y cantaban cántico de alabanza a Jesucristo. Oraban a Jesucristo y cantaban alabanza a Jesucristo, porque el poder está en Jesucristo. Y Pablo y Silas y todos los apóstoles han entendido que el poder estaba en Jesucristo, y por eso ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y cuando la cárcel se abrió y se abrieron las rejas y cayeron y se rajaron los cimientos, esa tremenda cárcel que daba pánico, cae por tierra todo, gracias a la oración de Pablo y de Silas, que estaban presos y no se escaparon ninguno. Entonces el guardacárcel, el carcelero al ver eso, que la cárcel estaba abierta, y él se desesperó,
que por supuesto que cuando se fugaban los presos en ese tiempo lo cortaban la cabeza. Hoy a los policías creo que lo meten preso porque se les escapa a los presos, le hacen sumario, pierden la carrera. En ese tiempo directamente le cortaban la cabeza porque era su responsabilidad cuidar que no se escaparan los presos. Fíjense que cuando el guardacárcel agarra la espada para quitarse la vida, Pablo le dice de allá del centro de la cárcel, del fondo, en la oscuridad, le dice: no te hagas daño, no te quité la vida porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero corre a la luz, agarra la antorcha y se va corriendo al fondo de la cárcel y se tira a los pies de Pablo y Sila y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para creer en tu Dios? Y ellos le dicen, los dos al mismo tiempo, Pablo y Sila le dicen al mismo tiempo, lo pueden encontrar en el libro de los Hechos 16:31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí a partir de ese momento el carcelero le llevó a su casa, le vistió, le curó sus heridas, porque recibió 37 varazos, no era con látigo, con varazos recibió Pablo y Sila, estaba todo lastimado, y toda su familia del carcelero, la familia del carcelero se salvaron, recibieron a Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén. Por eso en Juan dice, Juan 6:47, el que cree en Jesús y el que cree en Jesús recibe vida eterna y no irá a condenación. El que cree en Jesús, el que recibe a Jesús, el que se convierte a Jesucristo, para que me entiendan, y no el convencido de una religión, que defienden a la religión o que defienden al hombre que está conduciendo. No, nosotros tenemos que ser convertidos en Jesucristo. Sí, defender a todos los hermanos, porque la palabra dice, el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo es mi familia, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi esposo, mis próximos, lo más cercano. Esos son los prójimos. Para el latín, prójimo es el más próximo. Son mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi nieto, todos los que están más cerca. Pero por lo tanto también yo asisto a una iglesia, mis hermanos son mis próximos, hermanos en Cristo, hermanos en la misma fe. Yo no entiendo a veces cuando vos vas a una iglesia y pasa una hermanita por allá y no te saluda ni te mira. Y entonces vos decís, mira, esa hermanita no tiene al Espíritu Santo, no tiene ni a Jesucristo. ¿Por qué no tiene al Espíritu Santo? Porque no tiene amor, porque no ama al prójimo. Porque viene un hermanito de afuera por primera vez y hace la cabeza así, le saluda, la agacha, y agacha la cabeza, o sea, hace un movimiento de saludo con su cabeza, y la hermanita ni le mira, o el hermanito. ¿Por qué? Porque están en el coro, en el ministerio de música, porque están en el coro, porque están allá, porque conducen la reunión, porque tienen un puesto, y se olvidaron del amor del prójimo. Se olvidaron del hermanito que va triste, el hermanito dolido, que necesita la ayuda. Porque no quiere decir hermanita o hermanito, no quiere decir que usted se haga el solemne, el duro, ignore a su hermano, porque se está olvidando del amor. Se está olvidando del primer amor que es Jesucristo. Usted no se puede olvidar del primer amor, hermano. Porque ese tal no es suyo entonces, usted no es cristiano. Y el que le enseña tampoco es cristiano. Porque ¿cómo usted puede estar en una iglesia y entra una persona y usted ni le mira? Yo veo, es muy común en los jóvenes, no te miran, no te saludan. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia si no aprendiste el principio fundamental de Jesucristo, que es el amor al prójimo? Ese hermanito que va, esa persona que va a la iglesia, tiene necesidad de salvación, tiene necesidad que vos le des afecto, que le des amor del amor de Dios, no amor de otra cosa, no malinterprete. El amor de Dios es la atención. Buenos días, hermano, buenas tardes, Señor, buenos días. ¿Qué le pasó? ¿Qué vino? Pero eso, lo cortés no quita lo valiente, como se dice en el mundo. Lo cortés no quita lo valiente, no cuesta nada saludar al hermanito. No sea atrevido, no sea desobediente ante la vista de Dios. Porque lo único que usted está haciendo daño a Jesucristo. Usted le hace daño a la imagen de Jesucristo. Le hace daño con ser soberbio. Por eso no sea soberbio, hermanita, hermanito. Vemos pastores que llega el hermanito y pasa por al lado como una gran eminencia.
pastores y otros señores también, ¿no? Que visten ropas lucientes, relucientes. Pasa por al lado tuyo y ni te miran, como si fuera que ellos son superior a Jesucristo. Y se olvidaron del primer amor. Se olvidaron del primer amor. Se olvidaron de Jesucristo. Por eso, hermano, tenemos que volver y tenemos que convertirnos a Jesucristo. Deja de ser un convencido y porque tenés un cargo en un lugar, en una iglesia, o porque lees la palabra, crees que te va a salvar. Te va a salvar únicamente si te convertís a Jesucristo y entendés que tenés que tener amor a tu prójimo. Más cuando estás en una iglesia. No te estoy diciendo en el mundo, porque el mundo hay salvajismo, hay de todo, pero también habla que hay que amar al enemigo. Pero yo estoy hablando en este caso particularmente cuando vas a las reuniones de una iglesia, sea de la iglesia que fuere. Vas a la iglesia y no te miran, y si vos hablas un poquito fuerte, orás un poquito fuerte, te miran con una cara como diciendo, cállate. Bueno, ese es por un lado. Después tenemos otro que pone en tela de juicio la inteligencia de las personas que están ahí. El que está en el frente dice, decile a tu hermano que está al lado que Dios te salva. Decile a tu hermano que Jesús te bendice. Escucha, hermano, no se burle de la inteligencia del que está al lado. El que está al lado entiende y está escuchando el mensaje. No es necesario que se diga eso. Terminemos con toda esa hipocresía. No sean hipócritas. Como dijo Jesús, hipócritas. Y los apóstoles le dijeron, ¿por qué son hipócritas? Porque practican una religión, porque no tienen amor, saben que no se van a salvar y siguen practicando esa religión. Porque le dan un estatus, le permiten estar en un púlpito, le permiten estar ahí arriba, le permiten mostrarse o tienen un cargo. Y son hipócritas porque saben que no se salvan, porque lo que menos tienen es amor al prójimo. No tienen amor al prójimo. No estoy hablando del prójimo de la familia, porque el prójimo de la familia y después están los hermanos en Cristo. Estoy hablando del verdadero hermano en Cristo, que necesita del afecto del que está arriba, que está a cargo, que tiene una función dentro de una iglesia. Se olvidan. Por eso todo lo que le enseñan, los que están dando clase, los maestros de la palabra, y estas personas que hacen estas cosas, estos desprecios a los hermanos, no se salvan, hermano, no se salvan. Y yo le estoy diciendo no se salva porque la palabra de Dios dice, la palabra de Jesucristo dice, el que persevera en la doctrina de Jesucristo será salvo y será mi verdadero discípulo. El que me ama, el que ama a Jesús será salvo. El que ama a Jesús será salvo. ¿Y cómo amamos a Jesús? No solo que amar a Jesús, amar a tu prójimo y está amando a Jesús. Amar a un pobre, a un indigente, está amando a Jesús. De esa manera demostramos el amor de Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso volvemos a repetir, ¿quiénes serán salvos? Vemos en Juan 14:21, los que aman a Jesús y guardan su palabra son verdaderamente discípulos de Jesucristo y testigos de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Por eso te invito a que busque primero a Jesús y su perfecta justicia. Busca a Jesucristo, porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Y nosotros fuimos comprados por sangre de Jesucristo. Nosotros fuimos, como le decía hoy, nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús nos lavó de todos los pecados. La sangre de Jesucristo nos remitió de los pecados, nos libró de todo mal. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el único que te libra y te perdona. Como decimos en latín, la manumisión, la libertad. Nos libertó, nos manumitió la sangre de Jesucristo. Jesucristo, cuando derrama su sangre, por la sangre de Jesucristo nosotros somos salvados, somos limpios, somos perdonados. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso, como dice en Juan 8:32, y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo te hará libre. Jesucristo es la única verdad. Todos aquellos que proclamen el nombre de Jesucristo serán salvos, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Gloria a Jesucristo. Amén.
¿Quiénes serán salvos entonces? Vemos en el libro, en la Sagrada Escritura, en Juan 14, 21, el que ama a Jesús, ese será salvo. El que guarda su palabra, la palabra de Jesús, será salvo. Esos serán verdaderamente su discípulo. El que ama a Jesús, el que guarda su palabra, será verdaderamente su discípulo y testigo de Jesucristo. Como dice en Apocalipsis, último libro de la Biblia, 2:26. Dice Jesús, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Jesús vino para levantar a todas las personas que han recibido a Jesucristo. Jesús vino como tu único y suficiente Salvador. Porque dice Jesús en el libro de los Hechos 18:10, porque yo estoy contigo y nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Por cuanto has guardado mi palabra, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de todo lo que va a venir. Jesucristo es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús, único varón de guerra, tentado en todo, jamás cayó en pecado. Recuerden, tenemos un cielo que ganar y tenemos que escapar de este infierno. Escapemos juntos. Si hay entre ustedes alguno de los inteligentes, reciban a Jesucristo. Reciban a Jesucristo. Busquen de Dios y reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Jesucristo por este día. Gracias, Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo, por estar en este momento. Gracias por moverte en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por llenar este lugar, por ir a las casas de aquellos hermanos, de aquellas personas que creen en ti, de aquellas personas que hoy te han recibido. Siento en el Espíritu Santo, siento en el Espíritu que muchas personas hoy en este momento te están recibiendo. Vamos a hacer una oración. Haga conmigo todas aquellas personas que quieren recibir a Jesucristo, que quieren llenarse del Espíritu Santo para tener sabiduría, para recibir poder. Vamos a pedir a Jesucristo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento por medio del Espíritu Santo. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, te pedimos primero que perdones nuestros pecados, perdona toda nuestra falta, nuestra desobediencia, perdona, amado Jesús. Hoy quiero pedirte que tú entres en mi vida, quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser tu casa, quiero ser templo del Espíritu Santo, para que tú me llenes con tu Santo Espíritu, para que tú me des sanidad. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Y perdonado de sus pecados, para que en este día, para que en este momento también te puedan conocer a ti, que te puedan abrazar, que puedan descubrir los misterios de amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús amado. Bendice a estas personas, bendice a todos los que están del otro lado escuchando esta radio, bendice a los que escuchan los audios, los videos por YouTube, por Facebook, por todo, por el Facebook de esta radio. En el nombre de Cristo Jesús, reciba bendición de nuestro amado Jesucristo, reciba sanidad de nuestro amado Jesucristo, para aquellos que están enfermos, que sufren de cáncer, de enfermedades, de dolor del alma, sufrimiento. Todo eso, hoy pasa todo en el nombre de Cristo Jesús. Echamos afuera todo tipo de enfermedad. Declaramos que por la sangre de Jesucristo son limpios y por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza de Susana Yelvio, un paso más de fe por Susana Yelvio. Ahí vamos.
Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Úngeme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Enamorado de Jesús. Seguimos entonces con el programa Jesús es Amor, con la pregunta ¿quiénes serán salvos? La respuesta está: todos aquellos que se han convertido de todo corazón serán salvos, que se han convertido a Jesucristo, que han recibido a Jesucristo con todo su amor. También dicen: los que aman a Jesús y guardan su palabra, ellos serán verdaderamente discípulos, ellos serán salvos. Todos aquellos que cumplen con la voluntad del Padre Dios, es decir, aquellos que ven a Jesús y reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesús, tiene vida eterna, porque Jesucristo le resucitará en los postreros días. Es decir, ¿quiénes serán salvos? Aquellos que cumplen con la voluntad del Padre Creador. ¿Qué quiere el Padre Creador? Que recibiéramos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ellos serán salvos, los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema, Mi Jesús Infinito, por Mirta Susana Romero, nuestra poeta argentina y hermana en Cristo Jesús. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Fariñas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Mi Jesús. Bullicios de trinares, esplendor en el firmamento, júbilo infinito en tus neuronas. Es por haber recibido el Espíritu Santo de Jesús. Hoy Jesús está en tu corazón. Dios, tú eres mi Jesús. Te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho cosas maravillas de tu creación. Jesús, clamad a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y oculta que tú no conoces. Por tanto te digo que todo lo que pidas, orando si crees, recibirás y os vendrá. Aclamar a Dios con arpa, canta con cánticos nuevos, tañendo con júbilo. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jesucristo. Gracias. Amén. Gracias por este día maravilloso donde se movió el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. También vamos a pedir que llegue espíritu de sanidad sobre todos los hermanos que necesitan. Espíritu Santo de Jesucristo, bendice, protege a mis hermanos, aquellos que están sufriendo ataques del enemigo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú tomes control de la vida de todos los hermanos, de todos los amigos, de aquellos que han llamado, inclusive a la programación, diferentes dificultades. Vamos a pedir que el Espíritu Santo de Jesucristo
tome control en este día, en esta noche. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Espero que el amor de Jesús lo abrace a cada uno de ustedes en el nombre del poderoso Jesucristo. Jesucristo está sobre todo nombre. Jesús es Dios de amor y misericordia. Gracias en este día, damos gracias y nos vamos entonces como final, si podemos escuchar el poema Alegría por Mirta, ¿puede ser el último poema? ¿Sí? Bueno, nos vamos con ese poema, nos despedimos entonces hasta el próximo martes, Dios mediante, en este mismo horario, y el poema se titula Alegría por Mirta Susana Romero. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús, alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias.